Bendiciones, bendiciones queridos amigos y hermanos que hoy nuevamente nos están sintonizando a través de este devocional. En este día queremos agradecer al Señor infinitamente por su gracia, por su amor y por su misericordia, las cuales se renuevan cada día para con nosotros. Hoy queremos compartir con ustedes una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 21. Dice así la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hoy día podemos escuchar mucha gente decir que ama a Dios. Y esto se puede escuchar en la boca de muchos que tiene gran amor por el Señor. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta verdaderamente quiénes son los que aman al Señor. Porque de boca cualquiera puede decir te amo. De boca es fácil. Pero cuando llegamos a la hora de poner en práctica, de demostrar ese amor, es donde muchas veces muchos nos quemamos. Jesús, hablando con la iglesia, con los discípulos, Jesús les dijo a ellos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es verdaderamente el que me ama. Quiere decir que aunque yo diga que amo al Señor, pero no tengo los mandamientos, no tengo la palabra del Señor, entonces aunque yo diga con mi boca que yo amo al Señor, mi amor hacia Dios no es verdadero. Porque cuando leemos este versículo y lo observamos, dice que el que tiene mis mandamientos, o sea, hay que tener y guardarlo, complementa la palabra. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. No es el que dice que ama a Dios, pero que está lejos de sus mandamientos, que está lejos de su palabra, sino aquel que ha retenido la palabra del Señor y la ha guardado. No es que la ha escondido bajo una gaveta, sino que la ha atesorado, ha meditado, ha analizado, la ha estudiado con el deseo de obedecerla. Cuando habla de guardar es obedecer. Y por eso Jesús dice: el que tiene mi mandamiento. O sea que para yo amar a Dios, para amar a Dios, el primer paso que tengo que dar es conocer los mandamientos, conocer la palabra de Dios, porque ahí como yo voy a aprender a amar a Dios verdaderamente como debe ser. Jesús dijo: el que conoce, Jesús dijo en San Juan 7:37, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, si aplicamos ese versículo y aplicamos Juan 14:21, también nos damos cuenta que para poder nosotros verdaderamente mostrar un amor genuino, un amor verdadero que honre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos que tener sus mandamientos atesorados, guardados en nuestros corazones. Es imposible que una persona ame a alguien que no conozca. Es imposible. Por eso Jesús dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda. ¿Por qué? Porque el que tiene mi mandamiento y lo guarda va a conocer al Padre, me va a conocer a mí. Y cuando me conozca, entonces va a entender cuán grande y cuán maravilloso es el amor del Padre por él, que va a llegar a amarle tal como él enseña en su palabra. Gloria al Señor. Entonces vamos a recibir una recompensa cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios y demostramos ese amor. Dice: ese es el que me ama, y el que me ama, dice Jesús, el que me ama será amado por mi Padre. Cuando yo verdaderamente, conforme a la palabra, yo muestro ese amor hacia el Padre, tengo la bendición, tengo el privilegio de ser también amado por el Padre. Dice Jesús: será amado por mi Padre. Y dice Jesús dice: y yo le amaré y me manifestaré en él. Alabado sea el nombre del Señor. La razón por la cual Jesús habla claramente que el que tiene su mandamiento y lo guarda, ese es el que ama a Dios, es porque ¿cómo yo puedo amar a Dios si no conozco su mandamiento, si no conozco su palabra? ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios si no sé qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios demanda de mí?
Por eso es importante que para uno poder verdaderamente amar a Dios y disfrutar de su amor, tal como enseña su palabra, tenemos que conocer su palabra, porque al conocer su palabra, entonces yo puedo saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces puedo caminar conforme a la voluntad y al propósito del Señor. En el libro de San Lucas capítulo 18, hay una historia de un joven que se acerca al Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: pero ¿por qué tú me llamas bueno? Ni uno al bueno, sino solamente uno, que es el Padre. Entonces Jesús le contesta conforme a la pregunta que este joven le hace. Jesús le dice: bueno, ya que está hablando de los 10 mandamientos, Jesús le dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice: Señor, todo esto lo he guardado. Este joven viene muy seguro de sí, de que está cumpliendo con la palabra del Señor y que está obedeciendo a plenitud la palabra del Señor. Y hasta ahora el hombre no había robado, aquel joven no había matado, no había hurtado. Sí, es cierto. Pero cuando el Señor, conociendo su mente y su corazón, el Señor le dice: bueno, pues si tú quieres seguirme, si tú quieres heredar el reino de los cielos, vete y vende lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria es para mi Señor Jesucristo, que lo conoce todo, como la palabra lo da a conocer, como ese Dios omnisciente que todo lo sabe. Aquel joven pensaba que podía como engañar al maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero cuando Jesús le dice: como tú quieres seguirme, como tú quieres heredar el reino de los cielos, vete y vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres, entonces sígueme. Dice la palabra que cuando él escucha esta palabra del Señor, es lo que hace que abaja su cabeza y se va triste. ¿Sabe por qué se va triste? Porque a pesar de que él decía que él había guardado todos los mandamientos, el mandamiento más importante, aleluya, el que iba por encima de todo, no lo había guardado, no lo había cumplido, lo había violado. ¿Y cuál era ese gran mandamiento? Bueno, pues en el libro de Mateo, capítulo 22, alabado sea el nombre del Señor, ahí nosotros vamos a encontrar ese gran mandamiento. En el verso 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús le dice a este joven: vende lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme, este joven había violado este mandamiento, porque en vez de amar a Dios con todo su corazón, ¿sabe qué era lo que él amaba con todo su corazón? Sus posiciones, su riqueza. Por eso fue que cuando Jesús lo confronta, él dice: pues entonces vende lo que tú tienes y sígueme. Aquel joven lo que hace es que abaja su cabeza y se va, porque él amaba más la riqueza que tenía, más sus bienes, que a Dios. Y hoy yo quiero decirte a ti que me estás poniendo atención en esta mañana: si verdaderamente quieres heredar el reino de los cielos, es necesario que tú renuncies a todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en tu corazón. Porque ¿qué ocupaba el lugar de Dios en el corazón de aquel joven? Sus posesiones, sus riquezas, sus bienes. Por eso le fue difícil en el momento que Jesús lo confronta, le fue difícil a él renunciar a su riqueza. Si verdaderamente él hubiera guardado sus 10 mandamientos, si verdaderamente Dios estuviera en primer lugar en su corazón, él con gusto hubiera ido corriendo y hubiera vendido todo lo que tenía. O sea, hubiera renunciado a toda su riqueza para seguir al Señor. Mas, sin embargo, una gran tristeza embargó su mente y su corazón. Porque quiero decirte que verdaderamente seguir a Cristo cuesta sacrificio. Y de la única manera que nosotros podemos seguirle, alabado sea su nombre para siempre, de una manera genuina, de la única manera que nosotros podemos mostrar que verdaderamente amamos a Dios, es cuando estamos dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que nos agradan a nosotros, pero que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón.
Dios no coge segundo lugar, Dios no coge tercer lugar, Dios coge primer lugar o no coge ninguno. Y era lo que aquel joven no podía entender. Por eso Jesús dijo, el que conoce mi mandamiento y lo guarda, ese es el verdaderamente el que me ama. El que está dispuesto a arriesgar aún su propia vida con tal de caminar conforme a mi voluntad y a mi propósito. Aquel que está dispuesto a amarme a mí sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre para siempre. Aquel que está dispuesto a amarme a mí con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día es fácil para muchos decir yo amo al Señor. Pero cuando se confrontan con la verdad, cuando se confrontan con la palabra del Señor, entonces muchos, al igual que aquel joven, abajan su cabeza y siguen envueltos en el mundo y en las cosas del mundo, porque amar a Dios implica sacrificio. Porque los deseos de la carne siempre van en contra de la voluntad de Dios y lo que nos llevan es a desagradar a Dios. Yo quiero decirte de uno, a diferencia de aquel joven llamado Mateo, que en un momento determinado Jesús fue a donde él estaba trabajando. Él era publicano, él era cobrador de impuestos. Y él estaba ahí haciendo su labor, haciendo su trabajo. Mas sin embargo, cuando Jesús se acercó a él, Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Y aquel hombre, sin pensarlo, dejó todo lo que tenía, renunció a su trabajo, dejó todo y comenzó a seguir a Jesús. Hoy tú tienes en tus manos la decisión. Si actuar como aquel joven que decía que había guardado los mandamientos, pero cuando llegó la hora de seguir al maestro, entonces le dio primer lugar a sus posiciones que a Dios. Pero también está Mateo, quien dejándolo todo, quien renunciando a todo, dejó todo para seguir al maestro. Hoy yo quiero orar por ti, porque al igual que Dios llamó a aquel joven, al igual que Dios llamó a Mateo, Él te está llamando a ti en esta hora. La pregunta es, ¿cuál de los dos ejemplos tú vas a seguir? ¿El de aquel joven que tristemente volvió a su riqueza? Más bien su pobreza. Porque el que tiene todo lo terrenal en esta tierra y no tiene a Dios, no tiene nada. Pero el que tiene a Dios, aunque no tenga nada, riqueza terrenalmente, lo tiene todo, porque Dios lo es todo. Alabado sea su nombre para siempre. Como aquel hombre llamado Mateo renunció a todo lo que le impedía seguir a Dios. Hoy Dios te está llamando a que también tú renuncies a todo lo que te impide seguirle, para que de todo corazón tú le ames y le sirvas. Porque el que le sirve al Señor, dice la palabra, no es en vano, porque Dios honra a los que le honran. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque de la misma manera que aquel joven, Señor, tuvo la oportunidad de seguirte y servirte, así también tú hoy estás haciendo un llamado, brindándonos esa oportunidad. Señor, por el ejemplo que vamos a seguir, no es de aquel joven rico, el cual, Señor, no te amaba, sino que amaba su riqueza. Sino que el ejemplo que vamos a seguir es el ejemplo de Pedro, de Mateo. ¿Por qué Mateo, Señor, dejándolo todo, te siguió y mostró verdaderamente su amor por ti? Hoy yo te presento a cada uno de mis amigos y hermanos que están siguiendo este devocional a diario, Señor, para que así mismo tú te reveles a su vida y ellos puedan entender que amarte verdaderamente implica dejar atrás todo lo que ocupa tu lugar en nuestros corazones y que puedan comenzar a servirte, Señor, en cuerpo, alma, mente y espíritu, como lo establece tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada oyente, Señor. Bendigo a cada persona, Señor, que está observándonos a través de este devocional. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una producción de la Iglesia Evangélica Misionera Jehová Shalom. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día. Dios te bendiga.